¿cuál podría ser la ley del trabajo 2025? La ley Karin se comió a la ley de 40 horas literal. Cuando me preguntan, ¿esta ley es buena o es mala? Yo digo, va a depender cómo la implemente. Y es súper importante, yo siempre lo digo, que las personas entiendan en qué consiste la ley. Y entender que tengo que ser prudente en la aplicación. Porque así como yo hoy día puedo ir y acusar a alguien por ley Karin, mañana puedo ser yo el acusado. ¿Te tocó vivir la pandemia estando en el gobierno? Cuando salió la ley de teletrabajo, todo el mundo nos decía, oye, pero qué bueno, sacaron una ley tan rápido. No, no es así. La ley de teletrabajo se había presentado en el 2018. Y como les decía, en el peor periodo de la pandemia, prácticamente un 25% de la gente teletrabajó en Chile. ¿Es difícil salirse del sector público, irse al privado? No es fácil, hay muchas personas que les cuesta mucho, pero va a depender mucho de dónde tú vienes. Yo la verdad es que toda mi vida estuve en el sector privado y fui bien aterrizado porque yo lo viví en Piñera 1. Alguien me dijo por ahí alguna vez, el poder es afrodisíaco, y es cierto. A mí me contó un pajarito que en algún minuto de tu vida te llamó el expresidente Piñera. Sí. Cuéntanos parte con esa historia jugosa de cómo fue. Cuando te llama un presidente, yo creo que no es tan sencillo y yo creo que tú sabías perfectamente para qué te llamaba. Cuéntanos cómo fue eso. Mira, me llamó 2 veces, la verdad. En Piñera 1 yo tuve la suerte, bueno, saludarlos también. En Piñera 1 tuve la suerte de también ser subsecretario. Tenía tiernos 31 años. Uno de los subsecretarios más jóvenes en la historia de Chile. Y ahí fue un llamado, la verdad, más sobre la marcha, porque quedaba un año de gobierno y había que asumir y acompañar en ese momento la que era ministra del Trabajo, que era la ministra Matei, que se transformó un par de meses más tarde candidata presidencial. Pero para el gobierno 2 de Sebastián Piñera, la verdad es que yo ya había estado en el servicio público, dije, ya cumplí con mi vocación, país. Y por lo tanto yo estaba muy bien trabajando en el sector privado, en una oficina, socio en un estudio. Y recibo el llamado primero no del presidente, sino que del exministro Nicolás Monkever, que me llama para decirme que el presidente Piñera tenía considerado para ser subsecretario. La verdad es que yo no quería volver. Y le digo a Nicolás, Nicolás, la verdad es que prefiero dar un paso al costado, hay otras personas que tal vez tengan más ganas, y por lo tanto le dije, conversemos después en una semana más. Yo me tomaba unos días de vacaciones, me iba al sur, así que le dije, conversemos una semana más porque eso había que definirlo luego. Me fui al sur el día sábado, el día domingo voy a misa dominical, estoy sentado ahí, escuchando la prédica, y veo que empieza a haber mucho movimiento en esa iglesia, la iglesia de Coique, en Lago Ranco, y de repente me doy vuelta, venía entrando en ese momento presidente electo, Sebastián Piñera. ¿Venía tarde o venía un poquito tarde, un par de minutos tarde. Se hace la misa, se desarrolla con total normalidad, termina la ceremonia, obviamente me tengo que acercar a saludarlo, yo había sido colaborador en Piñera 1, presidente electo, no podía no saludarlo, me acerco a saludarlo, me mira y me dice, señor Arap, tenemos una conversación pendiente. Desde ese momento supe que ya había que volver y que ya iba a ser subsecretario por segunda vez. Si te lo pedía Sebastián Piñera, era imposible decir que no. Es imposible. Cuando te llama un presidente de la República, por mucho que uno tenga en ese momento otros planes personales, profesionales, la verdad es que es complicado, ¿ya? Salvo situaciones muy particulares que uno puede transmitir, ¿cierto?, en ese momento de por qué no. Pero la verdad es que mis razones en ese momento no eran tan fuertes al parecer para decir que no. Y bueno, no me arrepiento en nada. Me tocó acompañarlo en el segundo gobierno, los 4 años. Orgulloso del trabajo que se hizo. Me tocó en ese momento tramitar leyes que hasta el día de hoy son súper importantes, como la ley de teletrabajo, todo lo que fue protección y subsidio al empleo en plena pandemia y estallido social, la ley de modernización de la Dirección del Trabajo, ciertas modernizaciones en materia del CENSE y otras. Así que nada, orgulloso de haberlo acompañado y nada, siempre con un grato recuerdo de él, porque además tuve también la oportunidad de estar con él pocos días antes del accidente, cierto, lamentable que sufrió precisamente en Ranco, en el mismo lugar donde recibí ese llamado. Estuve con él un par de días antes compartiendo ahí un partido pádel y un asado en su casa. Así que los más lindos recuerdos del expresidente Piñera. Te tocó vivir la pandemia estando en el gobierno. Sí. Hace poco tuvimos un invitado también que nos contaba que cómo tomó la noticia el presidente en su minuto. ¿Cómo lo tomaron ustedes en relación al trabajo y al teletrabajo? Esto fue una bomba. Sí, fue una bomba. Mira, cuando se salió la ley de teletrabajo entró en vigencia el 1 de abril del año 2020.
Y si ustedes se acuerdan, nos fuimos a cuarentena 2 semanas antes, a mediados de marzo. Y salió la ley y todo el mundo nos decía, oye, pero qué bueno que sacaron una ley tan rápido. Y la verdad es que no es así. La ley de teletrabajo se había presentado el 2018. Entonces, en ese sentido, yo siempre digo, el expresidente fue bien visionario, porque el 2018, cuando nadie hablaba de teletrabajo, cuando algunos incluso hablaban en contra del teletrabajo, yo me acuerdo en las primeras discusiones del proyecto de ley en el Congreso, nos decían que era un proyecto que precarizaba el empleo, que era un proyecto que atentaba contra los derechos de los trabajadores. Bueno, en buena hora ese proyecto pudo avanzar rápidamente 2018-2019 y tuvimos ley el 2020, a 2 semanas de la pandemia, porque habíamos venido con un trabajo, ¿cierto?, anterior. Y claramente el teletrabajo cambió la forma de llevar las relaciones laborales en Chile. Ustedes saben que en el peor periodo de la pandemia, que fue a mediados del 2020, cuando todavía no sabíamos si iba a haber vacuna o no iba a haber vacuna, cuando estábamos todos, la verdad, todos asustados. A mí en ese momento como subsecretario, nosotros no hicimos teletrabajo, estábamos en terreno todo el día con la inseguridad y el susto que teníamos todos, ¿cierto?, de contagiarnos. Nos tocaba ir, yo me acuerdo, a distintos barrios de Santiago a entregar en su momento cajas de alimentos y ayudar. Y íbamos, pero me recuerdo, con trajes prácticamente, ¿cierto?, contra todo, con mascarilla y todo, porque nadie sabía lo que era y nadie sabía si nos íbamos a demorar 1 año o 2 años en encontrar la vacuna. Pero por suerte tuvimos el teletrabajo. Y como les decía, en el peor periodo de la pandemia, prácticamente un 25% de la gente teletrabajó en Chile, ¿ya? Y eso en gran medida se debió también a que hubo una ley que vino a regular este tema. Así que en buena hora, hoy día tenemos la ley de teletrabajo, que con orgullo también podemos decir que ha sido copiada por otros países. Si uno mira hoy día legislaciones de países latinoamericanos, copian bastante, algunos de ellos incluso con copy-paste, la ley de teletrabajo de Chile. Así que creo que eso es bastante positivo. Fernando, usted como experto en el mundo laboral, tenemos hartos temas que conversar. Ley Karim, cómo se ha transformado Chile. Sí. Escuché un dato que me gustaría que lo dijeras tú. ¿Cuántas personas están trabajando en delivery actualmente en Chile? Mira, Chile hoy día, Jaime, tiene varios desafíos en materia laboral. Uno de esos desafíos es precisamente el trabajo migrante, ¿ya? Como dato, solo para poner en la conversación, el año 2014, según cifras del Departamento de Extranjería, cifras oficiales, teníamos en Chile 440.000 extranjeros. El año pasado, año 2024, último dato actualizado del cual dispongo, 1.600.000. Es decir, cuadruplicamos la población migrante en 10 años. De esa población migrante, hay un porcentaje muy alto que está en delivery, ¿ya? En delivery no hay un estudio certero, hay más bien encuestas. En la encuesta nos dicen que alrededor de 200.000 a 300.000 personas hoy día son trabajadores de delivery. Wow. Algunos a tiempo completo, algunos part-time, etc. De esos 200 o 300.000, ¿cuántos son extranjeros? El 80%, ¿ya? Y por lo tanto ahí hay un tema importante de regularización también, ¿ya? Y por eso que hoy día las plataformas digitales, hoy día tenemos una ley de plataformas digitales que también tuve la suerte de liderar como subsecretario, nos tocó tramitarla, y de hecho esa ley se publicó el último día de gobierno, 11 de marzo de 2022, íbamos camino al Congreso a entregar el cambio de mando y estábamos publicando la ley en el diario oficial. Busca regular a los trabajadores de plataforma porque efectivamente queremos que esas personas que trabajen, sean chilenas o sean extranjeras, lo hagan de manera formal, ¿ya? Y eso es lo que busca la ley. ¿Hay agenda para los extranjeros y para el mundo laboral con ellos? ¿Actualmente se está hablando? Porque el dato que me estás dando, sí, yo nunca lo he escuchado, Fernando. Sí. Mira, yo te diría que hoy día en materia de trabajadores extranjeros tenemos un cuello de botella brutal en Chile, ¿ya? El Departamento de Extranjería, lamentablemente, hubo un cambio de ley. Desapareció lo que antes era extranjería, hoy día se llama Servicio Nacional de Migraciones. Todos pensamos que esto iba a mutar a algo más rápido, más expedito, y la verdad es que hoy día los tiempos de respuesta siguen siendo lentos. Y es un problema, ¿ya? Hay mucho extranjero irregular. Sabemos que durante los últimos años entraron y lamentablemente siguen entrando extranjeros por pasos no habilitados, y eso le da una calidad de irregular. Y lo que mucha gente no sabe, ese extranjero que ingresa como irregular a Chile no se puede regularizar estando en Chile, ¿ya? Para regularizarse tiene que salir del país. El gobierno anunció una especie de regularización extraordinaria, ¿cierto? A aquellos que entraron irregulares, pero todavía no sabemos mucho qué va a hacer, en qué va a consistir y a quiénes va a beneficiar. Y por lo tanto, no hay una agenda clara, yo diría, en materia de trabajadores extranjeros. Y hoy día, salvo algunas leyes específicas que los tocan, como por ejemplo la ley de plataformas digitales, te diría que no hay una agenda específica para regular el trabajo migrante en Chile. Y debiese existir, estamos hablando de que son... Sí, porque yo creo que en términos de opinión pública, que el problema de la migración no es la migración siempre ha existido en todas las civilizaciones.
ahí tu antepasado. Mi abuelo, por lo demás, mi abuelo llegó... ¿Por qué hay alguna...? No, porque con Fernando... Mi abuelo llegó desde el Líbano. O sea, por eso. Muy pequeño. Y Chile es un país migrante. Chile es un país que se ha construido con migrantes. Si lo que uno defiende es que sea una migración regular, una migración ordenada y una migración en regla, ¿cierto? No esta migración irregular y además con personajes muchas veces que vienen no a buscar mejores oportunidades. Uno entiende que mucha de la gente que viene a Chile de otros países, principalmente de los países hermanos, viene a Chile en busca de mejores oportunidades económicas, sociales, de trabajo para sus familias, por seguridad, porque vienen escapando de regímenes políticos que no le han dado esa seguridad y esa tranquilidad. Y esas personas son bienvenidas. Las que no son bienvenidas y no queremos acá son aquellos que vienen a delinquir, ¿cierto? A causar problemas a la ciudadanía. Hecho, hay un concepto que es el impulso migrante, que tiene que ver con esa energía que traen, que a todo esto en Chile se han desarrollado muchas industrias. Tuvimos a Rigoni el capítulo anterior. Y, la familia italiana. Y italiano, oye, una mano adelante, otra atrás. Entonces, y vienen con ese impulso, con esas ganas de sacar a su familia adelante, y eso le mete una energía al país muy impresionante. Y nosotros lo hemos visto, las personas que vienen a trabajar de Venezuela, Colombia, y que vienen con ganas, efectivamente vienen con esa energía del inmigrante que es muy positiva para el país. Pero efectivamente lo que uno ve a nivel mundial es esa migración que es masiva y que tenemos problemas en Estados Unidos, en Europa sobre todo, que vienen tantos y uno no puede filtrar. Ahí está, yo diría, el desafío. No, y el desafío además de los servicios públicos. Si hoy día los servicios públicos no dan. Yo soy hijo de médicos que trabajaron mis padres, ambos médicos, 40 años en el servicio público, en el Hospital Provincial de Ovalle, en la 4ª región de Chile. Y uno ve que el sector público siempre ha tenido carencia. Y hoy día cuando tiene una población que tienes que atender, si antes no daba, hoy día da menos. Entonces, hoy día tenemos una calidad de salud pública yo creo que la peor que hemos tenido en la historia hoy día. Con listas de espera brutales, con gente que muere todos los días. Entonces tenemos que también establecer una política pública para si llega más población, ¿cierto? Y queremos acogerlo y queremos obviamente que accedan a todas estas necesidades, porque si una persona está enferma va a tener que atenderse. Tenemos que también fortalecer ese aparataje, ya sea salud, ya sea educacional, ya sea en materia de seguridad, la estructura, la orgánica. Antes de seguir con este capítulo, te dejo invitadísimo a ver nuestra plataforma somosrentable.com, el primer crowdfunding inmobiliario donde puedes invertir desde los 15 millones de pesos, donde nosotros coinvertimos en cada uno de los proyectos inmobiliarios que hay en la plataforma y donde desarrollamos proyectos propios. Te invitamos a sacarle mayor rentabilidad a tus ahorros a través de nuestra plataforma. Te esperamos en somosrentable.com y seguimos con este capítulo. Ahora, viendo el lado positivo, no sé si es positivo usted que maneja datos. Me gusta que te maneje tanto datos, Fernando Arap. Chile se envejece. Sí. La tasa de natalidad va en baja. Sí. Hay pocos países que están tan mal como nosotros. Tal cual. Estamos de lo último. Sí. ¿La migración nos juega a favor en ese caso? Varias cosas. Chile, efectivamente, como dices tú, Jaime, es de los países con menor tasa de natalidad en el mundo. ¿Ya? Salieron datos esta semana, estos días, bien preocupantes. En paralelo salieron datos que 1 de cada 5 niños que nacen en Chile hoy día son hijos de madre migrante. ¿Ya? Por lo tanto, a propósito de la baja tasa de natalidad, por otro lado, sí está empujando un poco la natalidad la población migrante, 1 de cada 5. Y en paralelo, no es lo mismo, pero está relacionado, no solo tenemos baja natalidad, sino que tenemos un envejecimiento muy rápido. En los próximos 20 años vamos a duplicar la población de adultos mayores. 20 años. Duplicar. Lo que a Chile le va a tardar 20 años, a Italia le tardó 55. A Estados Unidos le tardó 60, ya a Inglaterra le tardó 75 años. Y eso tiene varios desafíos desde el punto de vista laboral, ¿cierto? Primero, las personas hoy día viven más. Exacto. Y como viven más, también tienen la justa pretensión muchas veces de trabajar hasta una mayor edad. Hoy día una persona a los 60, 65 años, una persona plenamente activa, ¿cierto? Y por eso que hoy día existe no solo el concepto de la tercera edad, sino hoy día existe la cuarta edad, legalmente. Hoy día la tercera edad de los 65 a los 80 y la cuarta edad, por ley, sobre los 80. Y también está el desafío de las pensiones, que estos días, ¿cierto? Sabemos que se está promulgando y publicando la famosa reforma de pensiones, que también viene a ser una ayuda, ¿cierto? Porque si tenemos más adultos mayores, con las pensiones que pagábamos hoy día, claramente era insuficiente. Así que hay un desafío, y ese es otro de los cambios, ¿cierto? Así como les hablaba del cambio migratorio, que es un desafío que tiene Chile,
este otro cambio, que es el cambio demográfico, sin duda también es un desafío importante. Y ese desafío es entregar alternativas laborales a un grupo de adultos mayores que probablemente no lo tenga. Absolutamente. Y eliminar, Jaime, discriminaciones que eran arbitrarias. Tú sabes que el año 2018, cuando asumí como subsecretario la segunda vez, una de las primeras cosas que me tocó hacer fue eliminar una traba que tenía el CENSE. Todos conocen el CENSE, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. El CENSE decía, por reglamento, no se puede capacitar a personas mayores de 65 años con cargo a la franquicia tributaria. Entonces, si una empresa quería capacitar trabajadores sobre 65 años, no podía descontar de impuestos franquicia tributaria. Lo dejaba fuera. Lo dejaba fuera. Dijimos, no, esto es absolutamente arbitrario. Lo eliminamos por decreto, de haber sido el primer mes, segundo mes de haber asumido el gobierno. Entonces, esas trabas es lo que queremos evitar. Hoy día las personas adultas mayores, ¿cierto? Quieren seguir trabajando, quieren mantenerse activas y hay que darle las facilidades para que lo puedan seguir haciendo. Y por otro lado, tenemos que ver medidas para impulsar, ¿cierto?, la tasa de natalidad, que está hoy día baja, y ahí hay que eliminar, ¿cierto?, las brechas de género que hoy día tenemos, las discriminaciones que hoy día sufren las mujeres, todo el tema de la sala cuna, que hoy día son trabas y son obstáculos para que muchas mujeres quieran, obviamente, seguir teniendo hijos, ¿cierto?, y prioricen la vía laboral. Yo siempre me acuerdo de este número que me quedó grabado en la cabeza, que la tasa de reemplazo en una sociedad es 2.11. O sea, tú tienes que tener 2.11 hijos si quieres mantener simplemente la población con el número que está actual. Tal cual. Y bajo cierto número, nosotros estamos en Chile, si no me equivoco, en 1.25. Uno algo, sí. Sí, es muy baja. Y bajo ciertos números ya es imposible, va hacia abajo y no tiene vuelta. Porque si no se logra potenciar eso, no te dan las generaciones para salir para adelante. Entonces, la única forma es con la migración. Sí. Ordenada, tú lo que uno quiera, pero es la única forma. Y nosotros estamos en 1.25. Estamos en un número sumamente bajo. Sí, con una curva que viene pronunciada hace rato hacia abajo, esto no es un tema nuevo, y quebrar esta curva, como tú dices, no es fácil. Sí. ¿Qué incentivos se pueden dar para que... Mira, y perdón, déjame responderte solamente con un ejemplo de casos, por ejemplo, Hungría. Hungría, estaba leyendo el otro día que eliminó ciertos impuestos, por ejemplo, el impuesto a la ganancia, que aquí el global complementario, lo elimina después, si no me equivoco, de 1 o 2 hijos. Entonces, pueden haber políticas públicas que incentiven a que las personas tengan hijos. Imagínate, dice, oye, Jaime, tú y tu pareja tienen tantos hijos. 9 hijos. Y no pagáis el impuesto no se da a la renta. Me puedo tener hijos de una. ¿Ah? Obvio. Mientras más hijos más gano, claro. Sí. Pero hay incentivos que se pueden hacer, incentivos tributarios, temas laborales también, si lo hablábamos, el tema de la sala cuna. Hoy día la regulación de sala cuna es un desincentivo para las mujeres y para contratar mujeres. Porque hoy día ustedes saben que una empresa, si tiene más de 20 mujeres contratadas, tiene que pagar sala cuna. Sí. Pero yo pago solo como empresa la sala cuna si tengo 20 mujeres o más. Sí. Si tengo 20 hombres, no pago. Entonces, ese incentivo para la empresa está en contratar hombres, no contratar mujeres. Si eliminamos eso, el costo de contratación de la mujer es más bajo y por lo tanto también hay un mayor incentivo de ella a emplearse porque ya no tiene esa discriminación que hoy día es un obstáculo más para encontrar trabajo. Y es un costo. Es un costo. Y no es barato. Hoy día las salas cunas... Promedio 500, 600 mil pesos vale las salas cunas. Eso significa que cualquier emprendedor que quiera, y es verdad, por eso tiene que el incentivo tiene que balancearse mejor, porque yo me acuerdo de emprendimientos que tuve donde había muchas mujeres, cuando estáis tirando la última línea y decís, oye, ahora sí que sí, contratáis una mujer más, y es un cambio radical en estos resultados. Sí. Hay empresas que llegan hasta la mujer 19, porque saben que si contratan a la mujer 20, los costos les suben varias X. ¿Hay ejemplos en el extranjero, países vecinos, que lo hayan hecho muy bien y nosotros deberíamos estar copiando? Mira, cada país tiene su propia regulación y su propia cultura e idiosincrasia, ¿ya? Yo soy bien poco amigo de copiar mucho de países extranjeros. En Chile somos bien buenos para copiar legislación extranjera, pero después cuando la aplicamos en Chile no siempre funcionan, ¿ya? Porque la idiosincrasia y la cultura nuestra son distintas. Pero sí hay países que, como lo decías Matías, en el fondo han ido avanzando en incentivos tributarios, y han ido avanzando también en desregulación laboral para eliminar brechas de género. Chile hoy día tiene una brecha más o menos del 20% en remuneraciones, ¿ya? O sea, las mujeres en promedio hoy día ganan 20% menos que los hombres.
hoy día las mujeres acceden a menos puestos de liderazgo que los hombres. Si uno mira industrias como la industria financiera, por ejemplo, que a usted les gusta tanto, don Jaime, la industria financiera, como industria, tiene el 50% mujeres y 50% hombres. Como industria. 50 y 50. ¿Cuántas mujeres ocupan cargos gerenciales? Solo el 25%. No obstante ser el 50% de la industria. ¿Y cuántas llegan a los directorios? Solo el 10%. Sí. Por lo tanto, el acceso a puestos de liderazgo es bajísimo, ¿ya? Y ahí hay desafíos también, ¿ya? Y ahí hay varias políticas públicas. Hoy día hay un proyecto de ley que busca establecer una cuota obligatoria en las empresas para los directorios, para mujeres directoras. ¿Qué te parece? Mira, en general no me gustan las cuotas, debo reconocerlo. Porque te obliga. Porque te obliga y porque a veces siento que el Estado se mete en la administración de la empresa. Pero si bien no me gustan las cuotas, debo reconocer que hay ciertos casos donde sin la cuota el cambio cultural no llega. Y lo quiero poner con el ejemplo de la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad. ¿Cuántos años llevamos hablando de inclusión laboral de personas con discapacidad en Chile? ¿40? ¿50? ¿Cuántos años lleva la Teletón? Más de 40 años. Pero hubo que hacer una ley que obligara a las empresas a tener el 1% de su planilla de trabajadores con discapacidad para que las empresas contrataran personas con discapacidad. Antes de esa ley no se contrataban. Entonces, se hablaba mucho de la discapacidad, estábamos todos de acuerdo, a todos nos encantaba la Teletón, todos llorábamos con la Teletón, pero llegábamos el lunes al trabajo y no había personas con discapacidad. Entonces, esa fue, en Chile, yo siempre digo, los cambios culturales generalmente llegan empujados por cambios legales, ¿ya? Y por eso, sin ser fans de las cuotas, debo reconocer que en algunos casos, y hay que verlo caso a caso, aquí no es blanco-negro, caso a caso, en algunos casos la cuota ayuda. Me encantó. Oye, un hombre con discurso, con conocimiento, con datos. ¿Qué capítulo más rico? Tenemos que sacar el jugo a Fernando en todo su conocimiento y hay algo que que partió muy potente. Yo no sé si se ha desinflado y quiero escuchar tu opinión. Ley Karim. Sí. Mira, no se ha desinflado. La Ley Karim, bueno, fue la ley laboral del año 2024. Cuando mis clientes, yo soy abogado, asesor de empresa en temas laborales, bueno, ex subsecretario del trabajo, como ya lo comentamos, pero cuando a mí las empresas o los trabajadores que me toca hacerles charla me preguntaban a comienzo del 2024 cuál va a ser la ley laboral del 2024, creo que todos decíamos la ley de 40 horas. Y creo que todos nos equivocamos. La Ley Karim se comió a la ley de 40 horas literal, ¿ya? La ley de 40 horas yo te diría que duró un par de meses, su apogeo, su conversación, y a partir de agosto, que entró en vigencia la Ley Karim, nos pusimos todos en modo Ley Karim. Sí. Y la Ley Karim, vuelvo a lo mismo, a similar a lo que hablábamos recién, también viene, en teoría, hay que ver si lo logra, a impulsar un cambio cultural a raíz de un cambio legal, ¿ya? Ahora, como toda ley, cuando me preguntan, ¿esta ley es buena o es mala? Yo digo, va a depender cómo la implementemos. Creo que la ley está bien inspirada, pero si se abusa de la ley, y hemos visto casos de abuso y de personas que van y reclaman cualquier cosa, va a transformarse en una mala ley, ¿ya? Hoy día hemos recibido, ¿verdad? La Dirección del Trabajo, no yo, 22.000 denuncias por Ley Karim. Wow. El 60% están siendo declaradas inadmisibles de entrada por la Dirección del Trabajo. En su gran mayoría por corresponder a hechos que no son de Ley Karim. Roces propio del trabajo, o un trabajador que alega que el compañero no lo saludó y fue acusado de acoso laboral. Entonces, un porcentaje muy alto. Si pensamos que de las 22.000 denuncias, 60% están siendo declaradas inadmisibles, no rechazadas, ni siquiera se están estudiando, es un porcentaje alto. Y por tanto, el desafío de este año, 2025, la implementación de la ley, y es súper importante, yo siempre lo digo, que las personas entiendan en qué consiste la ley, ya que se capaciten. La ley establece la obligación de las empresas de capacitar a los trabajadores para saber qué es Ley Karim y qué no es Ley Karim, ¿ya? Y entender que tengo que ser prudente en la aplicación, porque así como yo hoy día puedo ir y acusar a alguien por Ley Karim, mañana puedo ser yo el acusado, sí, si yo hago una utilización flexible, blanda de la ley. Entonces, es un desafío. Ahora, nosotros como buena empresa tuvimos nuestra capacitación con el abogado, nos explicaron, tuvimos que firmar asistencia. Tal cual. Ahora, que me acuerde perfecto lo que me dijeron, no, yo creo que la capacitación tiene que ser constante en las empresas. La ley obliga a capacitar una vez al año, ¿ya? Así que es poco. Generalmente estos temas se están reiterando en las organizaciones, hay mucho desconocimiento, hay empresas que hacen planes de trabajo. Se tiene que establecer además esto en los reglamentos internos de las compañías y hay que estar constantemente sensibilizando. Esto es una materia de la cual uno tiene que sensibilizar. Yo siempre digo, una materia en la cual tenemos que conversarlo al interior de las empresas. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Los famosos apodos.
Hay gente que tiene apodo y que le gusta el apodo, y hay gente que le cargan los apodos. Entonces, si yo soy un trabajador que me carga que me digan de determinada manera, y yo se lo digo a mis compañeros de trabajo, ¿sabes que no me gusta que me digan de tal forma? Y me lo siguen diciendo, eso puede ser constitutivo de ley Karen. Un hostigamiento reiterado, porque ese trabajador ya manifestó su intención. Y por eso que creo que es bueno tener estas conversaciones al interior de las empresas, de los grupos de trabajo. No es necesario juntarlo todo en un salón y decir, oye, a ti que te dicen pelado, oye, a ti que te dicen cabezón, oye, a ti que te dicen tanto, ¿te gusta o no te gusta? No lo vas a exponer. Pero en grupos cerrados sí. Y la otra conversación que hay que tener, y me la han dicho mucho, las mujeres cuando hago charlas de ley Karen, la conversación sobre el saludo. Hay personas, mujeres, pero también hombres, pero principalmente mujeres, que les carga que cuando las saluden, las abracen, las toquen, etc. Y hay mucho trabajador que es bueno para el toqueteo, ¿cierto? Y que saluda, que el abrazo y que la mano en la espalda, etc. Esa conversación también hay que tenerla, ¿ya? Y el otro día en una charla que di en una empresa bastante importante, levanta la mano una trabajadora y dice, mira, a propósito de esto, yo quiero manifestarle a todos los que están acá que cuando me saluden, por favor, no me abrazan, porque me carga que me abracen. Y hay gente que no le gusta que la abracen por un tema de contacto. Hay gente que no le gusta que la abracen porque tiene algún tipo de es obsesiva, compulsiva y no le gusta que la toquen. Da lo mismo, hay que respetar al otro. Algunos me dirán, no, pero es que ya estamos exagerando. No necesariamente, porque al final tú tienes que tener estas conversaciones del espacio íntimo de cada uno, ¿ya? Y de qué es lo que al otro le molesta o no. Ahora, si a alguien le molesta que pasaste, le dijiste hola, pero no le dijiste, oye, buenos días, ¿cómo estuvo tu fin de semana? No, bueno, y ahí nos estamos yendo al otro lado. Y por eso que es bueno tener estas conversaciones y sensibilizar estas materias, que vuelvo a decir, es una noticia en desarrollo. Ya los tribunales todavía no se han pronunciado qué es ley Karen o no. Así que este año 2025 va a ser clave en eso. Importante, igual bajo un cambio. Hay varias personas que venían bajo un estilo antiguo, bien patronal, y esto hizo que bajaran un cambio, le genera un poco miedo, y ese miedo... Hay que entender ahí, Jaime, también, y yo siempre lo digo, con aquellas personas más antiguas o de más años, que hay que enseñarles, ¿ya? Y no hay que castigarlo a la primera. El otro día me tocó una charla en un directorio de una empresa donde habían puros señores senior. Cuarta edad. Cuarta edad. Y cuando yo hice esta charla, uno de ellos se para y me dice, ¿sabes qué? Me voy. Y todos lo quedan mirando y dice, no, que al final esta empresa no se va a poder trabajar. Y eso surgió a propósito de un comentario de otro de los directores que le llamó la atención porque él a todas sus trabajadoras las trataba de mijita. Entonces él me pregunta, oye, tratar a mis trabajadoras de mijita, ¿se puede o no se puede? Porque una trabajadora le había parado el carro y le había dicho, no me trate mijita. Y él dice, pero ¿cómo si yo te trato cariño? Entonces yo le dije, ¿qué significa mi hijita? Significa mi hija, si uno lo oye. Y yo le pregunté, ¿esa trabajadora es su hija? No. Entonces, ¿por qué le trata a mi hijita? Si yo entiendo que no lo haga y tal vez mi abuelo o los abuelos de ustedes, oye, mi abuelo sí, pues yo siempre digo, estaría aplicado hoy día ley Karen por todos lados, porque a todas las trabajadoras, a todo el mundo le encontraba que le iba bien, que todas las niñas eran buenas mozas, etc. Y por lo tanto, seguramente hoy día estarían en esa condición. Entonces yo le dije, no es su hija, usted tiene que tener un trato respetuoso, un trato digno, ¿cierto? Y eso es lo que hay que ir haciendo. No hay que sacrificar a esa persona que viene con una cultura mucho más antigua respecto a un tema, sino que hay que culturalizar y sensibilizar. No, tremendo, bueno. ¿Quedó amplia la ley? Porque al final yo entiendo que la implementación es como el típico caso que dice el Transantiago. No, el Transantiago está bien pensado, pero la implementación fue mala. Sí. Aquí no podemos mandar un Transantiago a nivel laboral. Sí. Y que empiecen los tribunales a aceptar un montón de... O sea, yo entiendo el espíritu, pero cuando queda amplia la ley... Yo creo que más que amplia la ley, yo creo que las interpretaciones que ha dado la Dirección del Trabajo y la Autoridad Laboral no han sido las correctas. Yo creo que la Dirección del Trabajo ha pecado y la autoridad, el ministerio, la superintendencia, de aterrizar esto y concretizar. Yo creo que pecaron de querer meter muchos más temas que lo que la ley regulaba, ¿ya? Y ahí tenemos efectivamente un riesgo. Ya cuando la autoridad, y lamentablemente lo hemos visto este último tiempo, que la autoridad por medio de dictámenes ha querido ampliar el sentido de las leyes, cambiar incluso, a propósito por ejemplo de la ley de 40 horas, cambiar el sentido de las leyes, nos encontramos con un problema. Yo creo que la ley en sí no quedó amplia, pero la interpretación que las autoridades hicieron los primeros meses sí fue una interpretación mucho más amplia y se pisaron la cola. Y se pisaron la cola porque así la gente llegó en avalancha a denunciar y después la Dirección del Trabajo no tenía capacidad. Y por eso que el 60% de las denuncias las está dejando fuera y la propia Dirección del Trabajo hoy día dice, chuta,
en verdad no tenemos capacidad para atender a toda esta carga de trabajo que ellos mismos propiciaron en algún momento al, yo creo que flexibilizar bastante los requisitos para denunciar estos temas. Increíble, Jaime, que al final la ley aplica para toda la población nacional y son realidades tan distintas. O sea, una empresa como Somos Rentables, Sur Profundo, que para nosotros son cosas muchas veces de sentido común, en otra empresa, en otra realidad, con otro tipo de trabajadores, es totalmente distinto. Entonces, ejemplo, el mundo rural. El mundo de la construcción. Entonces, la dificultad de hacer una sola ley que aplique para distintos tipos de empresas, distintas naturalezas de empresas, es difícil. Es complejo. Es difícil y ahí es donde hay que aplicar criterio también. Yo siempre digo, la ley está escrita, efectivamente la ley es para todo y está bien que sea así, porque si haríamos una ley para cada sector es complicado y los abogados nos volveríamos locos además. Pero está bien que la ley sea para todo, pero sí hay que tener criterio y hay que atender la realidad de cada organización, de cada empresa y al trato también. Hay empresas donde las personas se tratan de una manera mucho más familiar. Entonces, si un día alguien se sale de madre, como se dice, no le va a aplicar el castigo máximo si estaban acostumbrados a tener un trato de mutuo acuerdo mucho más relajado. Entonces hay que atender también a esa realidad. Ya, Fernando, juégatela con algo. Ley 2024, 40 horas, ley Karim. ¿Cuál podría ser la ley del trabajo 2025? Este año 2025 yo creo que hay 2 proyectos que el gobierno quiere avanzar. Uno de ellos no me gusta nada. creo que no es lo que Chile necesita. El otro me gusta la idea, pero creo que no está bien tramitado, que son el proyecto de negociación colectiva multinivel o negociación ramal, que el gobierno ha anunciado que le va a dar prioridad a ese proyecto. ¿Esa es la que te gusta o la que no? La que no me gusta. Yo creo que Chile hoy día tiene otras necesidades laborales antes de entrar a hablar de una negociación ramal. Yo entiendo el espíritu de un proyecto de negociación ramal, pero hoy día tenemos un desempleo altísimo. Hoy día estamos quedándonos atrás de lo que hablábamos en materia demográfica, en materia migratoria. El cambio tecnológico, no lo hablamos, pero Chile hoy día el 30% de los empleos corre riesgo de automatizarse. No estamos capacitando a nuestros trabajadores para los empleos del futuro. O sea, tenemos muchísimas otras temáticas más importantes, en mi humilde opinión, que la negociación ramal, que el gobierno le va a dar prioridad por acuerdo que tiene con la CUT. Y el otro proyecto que me gusta en el título, pero creo que en principio no me gusta cómo se está tramitando, es el de inequidad salarial de género. Hay un proyecto que busca que hombres y mujeres que desarrollan un mismo trabajo ganen lo mismo, y eso creo que ninguno de nosotros puede estar en contra de eso, pero la fórmula que se está utilizando a mí en principio no me gusta, que es definir trabajos de igual valor, que es ponerle un valor a cada trabajo. A ver, ¿cómo eso? A través de una operación aritmética, puntuar, de acuerdo a ciertos cánones, de acuerdo a ciertos parámetros, los trabajos, ¿ya? ¿Cuál es la condición medioambiental en la que usted está? Cuál es su responsabilidad, cuál es y usted le pone un puntaje. Ya que hay otras que den un mismo puntaje van a tener igual sueldo, y aquellos que den un puntaje distinto van a obligar a fijar un sueldo. Es que por ahí va. Y eso a mí me parece que atenta primero contra la libertad de las empresas de definir salario con sus propios trabajadores. Y a mi juicio transforma la contratación y el desarrollo de la relación laboral en un sistema absolutamente burocrático que no atiene a la realidad y que en el papel puede sonar como algo muy lindo, como algo muy deseado, pero que en la práctica puede transformarse en un desastre. ¿Ya? Y por tanto, si bien comparto el título, inequidad salarial de género, de hecho acabo de publicar una columna que salió, la acabo de subir estos días en LinkedIn para aquellos que la quieran leer, que se llama Corresponsabilidad, un desafío pendiente, y donde hablo que el principal desafío para llegar a la equidad de género es mejorar el tema de corresponsabilidad, que en Chile no tenemos corresponsabilidad, y soy el principal defensor de eso. Sí creo que esa no es la fórmula para llegar a la corresponsabilidad o a la equidad de género. Me gusta. Fernando, otro tema que me interesaría conversar contigo es sobre tus pasiones. Yo sé que te gusta mucho Colo-Colo, pero no vamos a hablar todavía de Colo-Colo. Ah, ya. Esperaba. No. Y la pelea que hubo ahí últimamente. No. Tu pasión laboralmente, ¿cuál es tu pasión? Mira, a mí me encanta lo que hago. La gente a lo mejor no lo sabe, pero yo no empecé viendo temas laborales. De hecho, no me gustaba derecho al trabajo. En la universidad fue un ramo que no me fue... A mí en la universidad en general me fue bien, pero te diría que fue uno de los ramos que no me fue tan bien. Y cuando entré a trabajar a mi ex oficina, yo no quería ver laboral. No me gustaba porque no había tenido una buena experiencia en la universidad. ¿Ya? No le quiero echar la culpa a mis profesores, pero tal vez. Y después yo era el abogado más junior del estudio. Yo empecé viendo juicios penales. A mí me encantaba penal. Los temas criminales. De hecho, hice mi tesis en penal. Hice todos mis cursos de especialización.
Pero era el abogado más junior del estudio y algún día unos socios dijo, oye, hay que empezar a ver algunas cosas laborales. Llegaron los temas laborales. En esa época, por suerte hoy día no, el tema laboral era como, oye, como recurso humano. Hace 15, 20 años atrás, recurso humano era como el gerente pobre. Y el abogado laboral era el abogado pobre de los estudios. Hoy día todo lo contrario. Hoy día los gerentes de recursos humanos están metidos en el negocio, están metidos en las decisiones y los abogados laborales hoy día también. O sea, con mayor razón. Y me dijeron, bueno, tú eres abogado más junior, empieza a ver laboral. Y yo no tenía pito que tocar, tenía 26 años, dije, empezó a ver laboral. Y le agarré el gustito, ¿ya? ¿Y por qué te respondo eso? Porque me he ido enamorando no solo de la carrera, sino que del tema laboral. El tema laboral creo que es un área en que tú te relacionas de manera directa con las personas, en que tú puedes colaborar para que otro tenga una mejor calidad de vida. Y a mí me encanta. A mí me encanta. Yo hago mucho no solo de asesoría laboral y en su momento con las políticas públicas que me tocó en el gobierno, sino hoy día hago mucho de charla, capacitación. Hoy día me la paso dando capacitaciones, charlas a empresas, trabajadores. Ahora a propósito del mes de la mujer, del mes de marzo, me pidieron, es raro que le pidan un hombre, pero me pidieron muchas empresas que fuera a hablar de estos temas. Porque generalmente van a hablar mujeres de los temas. Me dijeron, no, Fernando, queremos que venga un hombre. Porque las charlas se las hacemos a mujeres y a hombres. Y yo predico esto, y predico hace muchos años. Cuando nadie hablaba de corresponsabilidad, yo era de los primeros que hablaba de corresponsabilidad y que uno de los desafíos pendientes para eliminar la brecha de género. Así que yo te diría que eso es lo que me apasiona desde el punto de vista laboral. Enseñar, capacitar, educar y sensibilizar. Una buenísima. Me Oye, encanta. yo quiero también traer un tema que es bien polémico y que también creo que en la opinión pública todos más o menos piensan similar, pero nadie lo resuelve. En Chile, el empleado público no se rige bajo el código del trabajo. Entonces, el empleado público tiene un reglamento, un estatuto y el privado otro, que es el código del trabajo. Sí. Y resulta que cuando uno empieza a comparar el sector público con el privado, uno ve varias cosas. Primero que en algunos casos el público gana más, son inamovibles, o sea, no se pueden mover. ¿Cuál es tu opinión sobre eso y cómo se resuelve? Porque creo que esto a nivel de la población lo encuentran sumamente injusto y nadie como que lo atiende y como que pasa colado gobierno tras gobierno y nadie dice, oye, esta cuestión es inadmisible. Si en el sector privado alguien hace mal la pega, le van a advertir, van a entregarle feedback y si sigue así, lo van a despedir. Como cualquier trabajador en Chile. ¿Por qué eso no pasa en el sector público? Sí. Tú tienes toda la razón. Efectivamente, la modernización del empleo público es un tremendo desafío, ¿ya? Y yo creo que ha faltado voluntad política para hacer cambio. Y ha faltado voluntad política porque también hay que decirlo, los gremios del sector público son gremios súper potentes. Y son gremios que cuando no les gusta lo que tú estás planteando, te paralizan el país. Y eso es así. En su momento, hoy día yo me recuerdo, y te lo voy a contar como anécdota, y te respondo la pregunta, no me voy a escapar. Hoy día todos hablan del teletrabajo del sector público. Y los funcionarios públicos hoy día piden teletrabajo. Pero el año 2019, si no me equivoco, cuando yo era subsecretario, planteamos la ley de teletrabajo del sector público y los dirigentes del sector público en ese momento de la ANEF nos dijeron, no queremos teletrabajo en el sector público, precariza el empleo. Y 2 años después se dieron cuenta de las virtudes del teletrabajo y hoy día lo único que quieren es que le regulen teletrabajo y el gobierno no se lo ha regulado. O sea, se negaron en ese momento a una ley que podrían hoy día estar beneficiándolo y regulándolo por una cuestión más ideológica, porque precarizaba el empleo. La ley de teletrabajo, ustedes no se acuerdan, pero la ley de teletrabajo tuvo votos en contra incluso en su momento. Hoy día todos son fans del teletrabajo, pero hubo un sector político que votó en contra de la ley de teletrabajo en ese momento. Por lo tanto, yo soy de la idea, y ahí respondo a tu pregunta, yo creo que el sector público deberá transitar, y hay un trabajo que hacer, a una homologación de normas con el sector privado, ¿ya? El estatuto administrativo creo que tiene ventaja y desventaja, pero a mí me gusta la regulación del Código del Trabajo. Creo que una regulación que es contundente. De hecho, hoy día hay muchas normas del Código del Trabajo que aplican a trabajadores públicos. Por ejemplo, la norma de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales. Y por lo tanto, yo creo que hay que ir avanzando a que el estatuto administrativo que rige a los funcionarios públicos transite de cierta manera a una regulación más parecida al Código del Trabajo que lo que hay hoy día. Porque efectivamente muchas veces las personas no entienden esto de los cargos inamovibles, que en teoría son removibles, pero hay que hacer un juicio sumario que dura años, que después se puede apelar. Entonces uno a veces dice, ¿en qué país estamos? Ahora, uno entiende la lógica de la inamovilidad
en algunos casos pensando en los cambios de gobierno, claro. ¿Cierto? Que no llega un nuevo gobierno, no saca a todo el mundo, y por eso que hay ciertos cargos que, entre comillas, tienen mayor protección, que son los cargos de planta y algunos cargos a contrata. Pero por otro lado, esa mayor protección no puede significar, y ahí es donde hay que tener el equilibrio, en que malos funcionarios se apenden o perduren en el tiempo por una norma, ¿cierto?, que los protege prácticamente ad eternum. Yo me acuerdo que una vez un alcalde me dijo algo que le pasó, que dijo, cuando llegué, le dio algún par de instrucciones a su secretaria y todo, y la secretaria le dijo, mire, usted va a durar el periodo, no sé, ¿cuánto dura un alcalde? 4 años. Usted va a los 4 años. Yo voy a pasar por alcalde. O sea, a mí nadie me mueve. Obvio. Entonces, al final, uno se pregunta en qué país uno está viviendo. Sí. Y muchas veces también pasa que ve ciertos, no todo, hay algunas cosas del Estado que funcionan bien, pero hay otras que, oye, el servicio es pésimo. Entonces, claro, en el sector privado, si el servicio es malo, te cambiáis al supermercado al lado, pones un reclamo. Te vaya a la competencia. Y eso efectivamente en el Estado no pasa, entregando malos servicios a las personas de a pie. Han habido varios proyectos que buscan monetizar esto. No es algo que se haya dejado en el olvido. De hecho, en el segundo gobierno del presidente Piñera hubo un proyecto efectivamente de monetización del empleo público. Durante este gobierno eso ha quedado un poquito en stand-by, precisamente también por los compromisos políticos, ¿cierto?, con los funcionarios públicos de no tocarlos mucho. Dios quiera que en el próximo gobierno, quien quiera que sea, el presidente o presidenta que nos rija, le meta mano a esto. Porque yo creo que es una necesidad, además muy sentida, como dices tú, por los ciudadanos, sí. Y muy útil. Y no va en contra de los funcionarios públicos. Ojo con eso. Cuando uno habla de monetizar el empleo público, no es que uno esté en contra del funcionario público. Al contrario, es validar mucho más y establecer reglas claras que protejan a aquellos buenos funcionarios, pero que aquellos que son malos funcionarios también haya reglas claras para poder sacarlos. Como premiarlos con incentivos también. También. Y en el sector público hay incentivos. Están los famosos, ¿cierto?, PMG, que son estos premios a mejoramiento de la gestión, que al final hoy día se lo lleva casi todo el mundo, todos están bien evaluados, cuesta evaluar mal. A mí me tocó hacer esa pega. Y no es fácil, exacto, porque además los estándares a veces que se fijan son básicos. Hay un trabajo que hacer ahí. No. ¿Cuántos trabajadores están actualmente trabajando en el sector público en Chile? Más de 1 millón. ¿Más de 1 millón de Sí, si uno toma sector público estatal más municipalidades. Chuta. Es harta gente. Es harta gente. Sí. Chuta, 1 millón es el empleado número 1 entonces. Sí. No menor. El que lo sigue de ser Cencosud. Cencosud. No sé. Sí, Cencosud yo creo y después Walmart, tal vez. Creo que 300.000 Cencosud por ahí. Pero a nivel latinoamericano, Cencosud debe tener unos 100.000 acá. Oh, qué potente, qué gran número. Sí, es harto. Fernando, próximos desafíos que toma Chile en el mundo laboral. ¿Cuáles deben ser? Conversamos del cambio migratorio, sí. Conversamos del cambio demográfico, conversamos del cambio en materia de brecha de género. Para mí el tema de brecha de género es un temazo. Hoy día el 97% de las personas que no trabajan remuneradamente en Chile por razones familiares permanentes son mujeres. Y ahí la importancia de la corresponsabilidad. Para aquellos que no lo saben, ¿qué es la corresponsabilidad? Es que es el reparto equitativo de las labores domésticas y labores de cuidado. En Chile, mientras las labores domésticas y labores de cuidado, ojo, cuidado no solo de niños pequeños, cuidado de personas enfermas, de adultos mayores, mientras ese cuidado siga estando radicado en las mujeres, no vamos a tener eliminación de brecha de género. La brecha de género va a seguir siendo una ilusión, una quimera. Hoy día los hombres se toman muy poco de estos permisos, solo como dato, a don Jaime que le gustan los datos. El postnatal parental, ustedes saben que los padres se pueden tomar el postnatal parental. ¿Saben cuántos padres se lo toman? 0,2%. La licencia por enfermedad grave de hijo menor de 1 año, 0,18%. Y los 5 días por nacimiento de un hijo, 5 días, una cosa bastante módica, menos del 20% de los papás. Oh. ¿Ya? Entonces, mientras no tengamos corresponsabilidad, no vamos a tener eliminación de la brecha de género, en mi humilde opinión. Ese es un desafío que tenemos también como país. Y hay otro desafío que lo conversamos un poquito recién, que es el cambio tecnológico. Más del 30% de los empleos en Chile se va a automatizar en la próxima década. ¿Cuáles son los empleos que se van a automatizar? Es decir, ¿cuáles son los empleos que van a desaparecer? Aquellos empleos que sean más mecanizados, rutinarios y poco calificados. ¿Ya? Y ahí podrán venirse a la mente varios ejemplos de empleos, ¿cierto?, rutinarios, poco calificados y mecanizados que se van a desaparecer. Y ahí el desafío es la reconversión laboral. Como esos trabajadores que hoy ya están en eso, los agarramos y los ayudamos a transitar a otro empleo. Y finalmente, el último desafío que me gustaría comentarle, que es el cambio climático. El cambio climático se habla poco, pero hoy día la OIT,
Organización Internacional del Trabajo, ha dicho que son 18 millones de empleos los que se van a crear en el mundo producto de la transformación económica por el cambio climático. Y uno lo ve en Chile hoy día. Hoy día en Chile hay oficios que antes, hace 20 años, si yo le decía a un trabajador, capacítate en esto, estudia esto, me hubiera mirado con cara como me estáis condenando al desempleo. Y hoy día son empleos que son grito y plata, ¿cierto? Por ejemplo, todo lo que es energías renovables, instalación de paneles solares, electromovilidad. ¿Ya? Yo les contaba en off, hace un ratito atrás, un ejemplo de paneles solares, el proyecto Cerro Dominador. Cerro Dominador yo tuve la suerte de conocerlo, de viajar como subsecretario y ir a visitar el proyecto. Es un proyecto que está en la región de Antofagasta. Tiene, lo que hace son, a través de unos espejos, ¿cierto? Son paneles solares, pero hablo para el simple, unos espejos, captar la energía solar y a través de un proceso químico que no me pidan que les explique, transforma esa energía solar en energía eléctrica que va a conectarse al sistema interconectado central o al sistema interconectado del norte grande. ¿Saben cuántos de esos espejos hay? ¿Cuánto? 10.000. Pero si yo les digo que son 10.000, pero son del tamaño de mi teléfono celular, te van a decir, sí. Tiene sentido. Tiene sentido, no es tanto. Si yo les dijera que son 10.000, pero son del tamaño de un televisor, bueno, es un poquito más. Pero ¿saben cuánto mide cada uno de esos 10.000 paneles solares? 140 metros cuadrados. Wow. O sea, estamos hablando de una locura. Si ustedes se meten, y yo los invito a quienes nos escuchan, quienes nos ven, que se metan a Google y vean Proyecto Cerro Dominador, van a ver, es maravilloso. Y estar ahí presencial es más maravilloso aún. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque hubo que tener trabajadores que instalaran esos 10.000 paneles solares, que antes no los teníamos, y hubo que capacitar. Y el otro ejemplo que les quiero contar a propósito de la electromovilidad, el año 2018 me tocó ir con la entonces ministra de Transporte, Gloria Hood, a visitar unos buses eléctricos, los primeros buses eléctricos que llegaban a Santiago. Todavía me acuerdo, fuimos al terminal Pajarito, ¿ya? En Maipú. Vemos los buses, me tocó incluso manejar un bus ahí para probarlo, espectacular, suavecito. Me pongo a hablar con los conductores, todo muy bien. Termina el punto de prensa, por suerte, había terminado, y un conductor se me acerca y me dice, oiga, subse, me dice, tenemos un problema, ¿qué? Tenemos 2 buses parados. ¿Cómo parados? No, es que se echaron a perder. Y yo le dije, ya, pues hay que arreglarlo. Es que no tenemos técnicos especialistas en electromovilidad. Y tú sabes que tuvimos que traer a 5 técnicos chinos que no hablaban nada de español, que tenían que, a través de intérprete, comunicarse en inglés con los chilenos para capacitar a los trabajadores chilenos en electromovilidad. Por suerte no hubo problema, esos 2 buses que estuvieron parados no se necesitaron en ese momento, que había una flota muy grande. Pero bueno, nos dimos cuenta del déficit que teníamos en Chile en trabajadores expertos en electromovilidad. A propósito de un caso concreto de los buses Transantiago. Me gusta. Hoy, último mensaje. ¿El presidente se debería tomar el postnatal entonces? Sí, yo creo que el presidente, bueno, es un derecho que tiene. Es un derecho que tiene. No ha aclarado qué postnatal se va a tomar. Si el de 5 días, que es un permiso, o el postnatal parental de 6 semanas. ¿Qué le recomiendas tú? No, es una decisión súper personal del presidente. Ahora el presidente hay momentos que pasa harto tiempo que no lo vemos, así que tampoco... Siempre dejan el repaso. Sí. Siempre el repaso político. No, si se lo digo con cariño. Se lo digo con cariño. Pero yo creo que el ser padre es un hecho inédito, es un hecho que uno tiene que disfrutarlo. Así que al menos los 5 días se lo tiene que tomar, sí o sí. Bien. Ahora, lo del postnatal parental, que ustedes saben que puede ser 6 semanas, pero son las últimas 6 semanas. Eso lo dejo a criterio del presidente. Ahora no sé el hijo o hija para cuándo nace. Puede ser para luego. Luego. El último año. Hay que compatibilizar. En esto siempre, mira, en esto no hay la regla de oro. Hay que compatibilizar el cuidado y necesaria corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar, pero también con la vida laboral. Hoy día el presidente evidentemente tiene responsabilidades, ha sido gobierno complejo, año complejo, y por tanto también hay que no dejar el buque botado. Claro, y la vida laboral y la vida familiar están íntimamente relacionadas. Si al final... Yo creo que se puede hacer un mix. En estas cosas no existe el manual de Carreño. En esto yo creo que hay que... Prudencia. Hay que prudencia. Yo creo que es bueno que se lo tome. Si él dijo que se lo iba a tomar, entiendo que dijo que se lo iba a tomar. Sí. Y me parece positivo. Además, un derecho que tiene. Sí. Pero creo que hay que ser prudente en términos de no dejar botado otras responsabilidades que todos quienes hemos tenido. Responsabilidades públicas. También tenemos presente en esos momentos. No es lo mismo, ¿cierto? Si uno es presidente de Chile y la responsabilidad que tiene, que si uno ahora, yo un simple trabajador, ¿cierto? De mi estudio de abogado. Son distintas responsabilidades y creo que hay que tenerlo presente. ¿Cómo te cambió la vida, Fernando, de ser un ciudadano de a pie? Sí, porque me da la impresión que
los subsecretarios, los ministros, en general, tienen una vida, bien movida. Sí. No le quito mérito, obviamente, a eso, pero también tienen choferes, Sí. uno va con carabineros en la carretera. Sí. Yo vivo en Viña, entonces me Sí. toca ver mucho el contrario. La patente se ve. Y van y llegan súper rápido. Entonces, Sí. ¿cómo te cambió un poco la vida? Yo te voy a ser bien sincero. Yo siempre fui bien aterrizado en eso. Ya. Y fui bien aterrizado porque yo lo viví en Piñera 1. Yo en Piñera 1 fui subsecretario un año. Sí, pues yo era un abogado de un estudio, me iba bien y todo, pero llegué a un cargo público donde todo el mundo te trataba de subsecretario, donde prácticamente te ponen la alfombra roja a donde vas, donde tienes un auto, donde tienes chofer. Es otra forma de trato, que es bien chocante cuando uno no está acostumbrado, porque es todo muy protocolar, es todo muy, muy así. Y yo, como estuve poco tiempo, no alcancé en Piñera 1 a, entre comillas, creerme el cuento, porque hay muchos que se creen el cuento y después salen del gobierno y todavía siguen esperando que le abran la puerta del auto y eso ya no ocurre. Entonces yo hice una transición bien buena, ¿no?, en Piñera 1. Y después, cuando entré a Piñera 2, yo ya tenía la película clara. Yo les cuento, yo salí del gobierno un martes, no sé qué día fue, 11 de marzo, y yo el 12 de marzo estaba tomándome un café con la que hoy día es mi socia en el estudio, planificando una oficina de abogados. El día 13 me empecé a juntar con algunos potenciales clientes, el día 14 ya estaba trabajando. O sea, para mí fue muy fácil. No sé si para todos, ¿ya? Yo creo que evidentemente hay gente que a lo mejor le cuesta más, ¿ya? Independiente del gobierno turno, porque se acostumbran, sí, efectivamente. Alguien me dijo por ahí alguna vez, el poder es afrodisíaco, y es cierto. Porque a las personas les gusta, ¿cierto?, que esta especie como de pleitesía, que te rinden, que a donde vas todos te saludan, te dejan los asientos de primera fila. Y después tú vas y oye, ya nadie te saluda, te sientas atrás como cualquiera. Pero eso hay que tenerlo asumido. Sí. Yo siempre digo, ese buen trato exaltado, ¿cierto?, que estamos hablando y eso que te dan, ¿cierto?, de todo el mundo te saluda, es por el cargo que ocupabas. No necesariamente por tu persona. Si uno hace una buena pega, te van a seguir invitando a su espacio, ¿ya? Yo tengo la suerte que hasta el día de hoy, gracias a Dios, parece una buena imagen y me siguen invitando a muchos espacios de conversación de temas relevantes por el trabajo que hice durante los 4 años. Pero en estricto rigor, cuando tú ya dejas de ser ministro, subsecretario, ese espacio ya lo pierdes ya. Porque es el cargo el que tiene esa prerrogativa. No eres tú como persona. No la persona. Y eso es importante metérselo acá del día 1. Y el que no se lo mete acá, después la pasa mal. Es el cargo, no la persona. Sí. A quien le abren la puerta. ¿Es difícil salirse del sector público, irse al privado? No es fácil. Hay muchas personas que les cuesta mucho. Pero va a depender mucho de dónde tú vienes. Yo la verdad es que toda mi vida estuve en el sector privado. Entonces yo estuve, entre comillas, en primer año de primera vez subsecretario medio prestado en el sector público porque me fui un año. Y la segunda vez no, pues ahí fue una decisión súper consciente, renuncié. Yo era socio de un estudio grande, tuve que renunciar con todos los costos que eso implica y jugármela por un proyecto que podía funcionar o no, porque así como estuve los 4 años subsecretario, podría haber durado 6 meses y me podrían haber sacado, que son cosas que pasan. Y después mi vuelta al sector privado no fue difícil porque yo siempre cultivé un rol bien técnico, si bien el cargo subsecretario es un cargo político también, y a mí no me gusta cuando escucho a algunos subses que dicen, no, mi cargo es técnico, no es político. No, es falso, es un cargo político. A mí me tocaba ir a tramitar los proyectos de ley al Congreso y discutir con los parlamentarios en el día a día, participar de actividades políticas. Es un cargo político, pero es un cargo que además tiene un componente técnico. Y ese componente técnico yo creo que siempre lo mantuve. De hecho, los proyectos de ley en los cuales tuve que participar los tramitaba yo personalmente. Entonces eso en el sector privado siempre ha sido muy bien valorado. Entonces mi transición de vuelta al sector privado, gracias a Dios, fue fácil, ¿ya? Y sería un malagradecido si dijera que me costó. La verdad es que no fue así. Pero sí hay muchas personas, exministros, exsubsecretarios de los distintos gobiernos, que volver al sector privado cuando habían estado, o insertarse en el sector privado cuando nunca habían estado, porque también hay personas que estuvieron en el sector público y que toda la vida estuvieron en el sector público, por ejemplo, que fueron parlamentarios, y después fueron ministros y nunca han estado en el sector privado, sin duda les cuesta mucho más reinsertarse. Pues. Un golpe ahí de humildad para algunos que se creían semidioses. Bueno, hoy día ya estamos viendo un año electoral, se vienen cambios, así que para los que los van a estar llamando, como algunas te llamaron a ti, ojo, atento a no creerse el cuento y a agradecerte por esta tremenda conversación. Feliz. No, Fernando, de los capítulos buenos. Puro dato, me gusta, un hombre serio, con opinión, jugado, no vamos a hablar de fútbol esta vez, es otra de tus pasiones. Otro día. Para los que lo quieran seguir, sus redes sociales, don Fernando. Sí, Instagram, fernando.arab y en LinkedIn, @FDOArab. Así que un gusto ahí, los espero en redes sociales, vamos a estar etiquetando el programa, todo.
participaste del directorio de Colo-Colo. No voy a abrir el tema, pero sí, participaste, ¿no? Yo fui director de Colo-Colo el año 2022, año que terminó con un título, nuestro último título, así que muy orgulloso de eso. Ya han sido días complejos en Colo-Colo, pero bueno, el año del centenario. Ayer subí a redes sociales, estos días subí a redes sociales, me llegó la invitación para la cena de gala el próximo 19 de abril, así que muy contento ahí de eso, pero es mi pasión. En otro capítulo vamos a hablar. Lo hablamos. Porque tenemos, para eso yo creo que 1 hora y media por lo menos. Vamos a hablar del mundo del fútbol y cómo se mueven los negocios ahí. Es un temazo. Es un temazo. Súper interesante. Así que para el próximo capítulo, Jaime, o si no, esta cuestión vamos a estar 1 hora más conversando acá. Me gustó, Fernando. Más que agradecido, dejarlo a todos los invitados que nos sigan. Pongan like, comenten y si hay alguna pregunta que nos faltó hacerle a Fernando, que la dejen anotado ahí. Así que un saludo a todos y nos vemos en otro capítulo. Que estén bien. Chao.